Los saltos revolucionarios. Se debe tener en cuenta que en el periodo de preparación, antes del salto cualitativo, hay distintos tramos y situaciones, lo cual debe tener consecuencias en la táctica. Eso no lo decidimos nosotros. Las formas de dar esas batallas son distintas, por múltiples factores. Podemos mirarlo en la historia del MOIR. Antes éramos un grupúsculo insignificante y hoy somos un partido que más o menos funciona. En el primer periodo nos tocó luchar contra el predominio del oportunismo de izquierda en las filas de la revolución. Hoy estamos en el tramo del predominio del oportunismo de derecha y en cada uno hubo distintas fases y diferentes formas de dar la pelea. La lucha interna ha cambiado mucho de 1965 hasta hoy. Y si revisamos el segundo tramo de 1974 para acá, encontramos que la lucha contra el oportunismo de derecha la podemos dividir en secciones. El rompimiento con el PC en 1975 es una. Luego, en 1976 vivimos un auge, logramos que muchas fuerzas y organizaciones asistieran al primer foro del Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, pero fue un rayo fugaz. Yo dije en el foro que las condiciones eran excelentes, pero que el desenlace dependía del éxito de la lucha con las corrientes oportunistas. Esa batalla la perdimos hasta ahora. Es más fácil escribir la historia que actuar para ella. Cuando se mira hacia atrás es fácil ver las cosas, pero cuando se está en acción es difícil resolver los problemas. Nuestra lucha interna reciente también se divide en 3 periodos. Primero contra Ricardo Samper, segundo contra Carlos Bula y César Pardo, tercero contra los hermanos Ñañez. En su orden han sido la entrada al túnel, la estadía en su parte más oscura y el proceso de salida de él. Pienso que estamos saliendo del túnel, pero si se nos complica el tramo seguiremos actuando según el desarrollo de la situación. Eso es táctica. En esencia, el problema con las corrientes oportunistas es el desprecio que tienen por la teoría. Por eso vamos a sacar al debate cada una de estas cuestiones. La unidad de acción y la unidad política. Este es otro tema muy importante para discutir. Nosotros planteamos la posición de llevar a cabo la lucha económica de los trabajadores y hacer acuerdos para sacar adelante las batallas. Por ejemplo, en Paz de Río hicimos acuerdos con Cuevas y no estamos políticamente de acuerdo con él. Si no hubiéramos logrado el acuerdo, no se habría hecho la huelga. Ellos, los de la fracción, nos dicen que sigamos en acuerdo con Cuevas, convirtiendo una situación particular del sindicato en una orientación general y algo revolucionario en algo reaccionario, porque el acuerdo era bueno en lo particular, pero no en lo general. Las acciones unitarias, los compromisos son un medio para sacar adelante nuestras políticas y utilizamos todos estos métodos al servicio del objetivo final, con base en el contenido de nuestra política y no al contrario. Insisto en que la pelea en el movimiento obrero sea alrededor de estas tesis y no del tarro de la mezcla. Nada de guerra de los candados. Me parece absurdo que un dirigente sindical nuestro cambie la chapa de un local sin la aprobación del sindicato. Así el oportunismo hubiera botado la llave. ¿Qué culpa tienen los sindicatos de que el MOIR tenga una fracción oportunista de derecha? A los sindicatos no les interesa eso. No podemos traumatizarlos con los problemas domésticos de la lucha interna. Si perdemos los sindicatos, perdámoslos bien para poder rescatar. Si el obrero ve que su sindicato lo hemos convertido en un campo de guerra particular, no puede ponerse de nuestro lado. Solidaridad con las luchas nacionales. El otro punto que toca la hermandad en su declaración de El Tiempo es el problema de Nicaragua y El Salvador. Pero fíjense la dificultad que los Ñañez tenían para explicarlo. Frente a la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura somocista y el dominio norteamericano, el MOIR negó inicialmente su respaldo
y solamente la noche en que el dictador huía a los Estados Unidos se inicia una campaña moral con la consigna de apoyemos a Nicaragua sandinista. Esto es falso históricamente, es una mentira inescrupulosa. Nosotros apoyamos a Nicaragua con la antelación requerida. La declaración de ellos continúa. Sea como sea, la victoria del pueblo nicaragüense viene de la dificultad de ellos en su declaración. En aquel momento fue una victoria democrática nacional. Nosotros les decimos, no discutimos lo que fue, sino lo que es actualmente la revolución sandinista. Nosotros enfrentábamos problemas objetivos. Por un lado, el democraterismo de Carter, que quería tumbar al malo de Somoza, pero para reemplazarlo como un personaje de su aceptación, con los gobiernos del Pacto Andino como mediadores. Como Carter es estúpido, los reunió en San José de Costa Rica la noche de la caída de Somoza. Allá estaban los peleles latinoamericanos esperando que la fruta cayera en sus manos y poder entrar victoriosos con los sandinistas a Managua. Pero Somoza se vengó de Carter. Al renunciar puso un general Urcullo que duró 3 días en el poder, pero con él desbarató la maquinación de Carter de todo un año y fue Cuba la que entró a Managua. Expulsada la fracción. El cuarto punto del informe es muy conciso. El Comité Ejecutivo Central ha tomado la determinación de expulsar a los Ñañez y todo su grupo. Es necesario agregar que entre los firmantes de su declaración pública hay 3 dirigentes nacionales, Otto, Omar y Abel. Edgar Duzán aparece firmando, pero es la primera noticia que tenemos de su militancia en nuestro partido, prueba flagrante del grupismo de los Ñañez. Era un militante clandestino para el MOIR. Y ese tipo de militantes no existen en nuestros estatutos. Se supone que hay militantes clandestinos, pero para el régimen, no para la organización del partido. Además, según una norma de nuestros estatutos, cuando dirigentes de nivel nacional en otra organización solicitan su ingreso al MOIR, su militancia solo podrá ser aprobada por el Comité Central del partido, lo cual no ocurrió con Edgar Duzán. Viraje internacional, viraje nacional. El análisis de la situación nacional debe ser objeto de otra conferencia. Lo que quiero decir al respecto ya se vislumbra en el editorial de Tribuna Roja número 37. En el cambio de la situación internacional va a afectar la política interna. Al estallar la pompa de jabón de la distensión, al revisionismo le va a quedar muy difícil continuar la relación que ha tenido con los gobiernos neocoloniales y semifeudales dependientes de los Estados Unidos. En el último informe al Congreso del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro acepta las dificultades que enfrentarán por la situación que se viene. Les preocupa la agudización de las contradicciones con Estados Unidos. Reivindican la alianza con la socialdemocracia, pues les da claraboya política. Es lo que recoge Vieira en su informe al Congreso del Partido Comunista, donde se dedica a buscar aquí los socialdemócratas y se le ocurre decir que el doctor López Michelsen es uno de ellos. La presencia de los halcones en la Casa Blanca repercutirá necesariamente en Colombia. Sin embargo, el PC aprobó una táctica como si continuara el régimen de Carter. La consigna de la apertura democrática cae en el vacío con el cambio de presidente de los Estados Unidos. No va a haber apertura democrática al orden del día, sino represión al por mayor. La pequeña burguesía cree que sigue con Carter y ahora quien gobierna es Reagan. Todos sus derechos humanos, toda su política conciliadora se les va al suelo. Las tácticas del Partido Comunista son como un carro que va a 130 km/h en contravía. Nosotros estaremos de testigos oculares en el momento del estrellón y veremos los daños. Si estaban en contravía, deberán pagar y que les apliquen el nuevo código que suprime las franquicias para los conductores. Risas. El partido tiene que estar muy atento a cómo evoluciona la situación. Lucha ideológica y expansión del partido. Se viene una etapa de luchas populares. Turbay le anuncia al país que tiene que elevar los impuestos en 50.000 millones de pesos para pagar los compromisos con las agencias extranjeras, aumentar el catastro para pagar los 30 puentes elevados de Bogotá.
alzar las tarifas de los servicios públicos, atender el memorial de agravios de la industria. Además, entró en Barrena el café y, lo más grave, la marihuana de la cual vivía el régimen bajó de precio. Si por algo puede reclamar López Michelsen su reelección es por la marihuana. Por eso, el capital financiero pide que le certifiquen carta de ciudadanía a los recursos que ella genera. Esa será una de las últimas medidas para la salvación del régimen. La mayor explotación económica sobre el país tendrá dos resultados: agudización de la represión e identificación de las luchas populares. Eso es lo que viene y hemos de estar atentos. He terminado el informe nacional, se somete a discusión, lo aprueba la conferencia, ovación, aplausos prolongados. Bogotá, 1 de marzo de 1981.